No hay un instituto genuinamente preocupado porque de veras haya una campaña electoral lo más justa posible. Es un poco como cuando hablas de Calderón, cuando hablamos de Peña Nieto fue muy claro, que cuando lo escuchabas hablar y eso, es como decir, estás hablando con el ecoloco, o sea, ¿qué pasa cuando el ecoloco, este personaje de Odisea Burbujas? El ecoloco, como es un personaje de farsa, pues lo que le interesaba era ensuciar todo, no había manera de negociar con el ecoloco. No sé si alguna vez hubo un capítulo de Odisea Burbujas en donde el ecoloco tuviera alguna especie como de acto de toma de conciencia y cambiara. Creo que no, y si lo hubo, no lo vi. Entonces, estos güeyes son delincuentes. Entonces, no hay nada que hablar con los delincuentes, no tienen nada bueno que decir, no son contrapeso y no son oposición, son delincuentes. Entonces, eso es como bien importante tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, la verdad es que por muy trajeados, guapos y rasurados que estén, que no siempre están rasurados, pero casi siempre sí, pues Lorenzo Córdoba y Murayama son cómplices de delincuencia, son también parte de los delincuentes, pues, ¿no? Y le están jugando al tío Lolo, pues, ¿no? Están poniendo de todas las maneras posibles. Claro, ellos tienen unas formas más elegantes, porque es gente muy educada. Entonces, le están poniendo todas las trabas posibles al partido mayoritario, le están poniendo todas las trabas posibles al presidente. Entonces, pues nos estamos haciendo tarugos, pues. Los opositores, si acaso se les puede llamar así, sí están viendo con lupa todas las actitudes y todas las actividades que hacen los candidatos de Morena. Me queda claro que solo lo van a hacer con los de Morena. La dilación del INE, del tribunal y etcétera, pues es claramente una dilación orquestada. Que eso nos sirva de pretexto para tumbar candidatos, que eso nos sirva de pretexto para pegarle al partido de lado, que eso nos sirva de pretexto para pegarle al otro grupo político, es cuando menos miserable, ¿no? Es decir, es una porquería también, ¿no? Una porquería con traje y corbata, que eso es importante, pero una porquería al fin y al cabo. Mientras Alfaro regala tinacos, hay un tráiler con lleno de despensas que quién sabe qué son, ¿me explico? Es decir, sí está operando buena parte de las porquerías que operan en los periodos electorales de compra del voto. Entonces, la neta es que el INE, o sea, si el INE fuera real, hay una parte del INE que no es real, que son delincuentes. Entonces, si el INE fuera real, estaría justamente ocupándose de eso, las despensas, los tinacos, la repartidera de no sé qué, los candidatos narcotraficantes, el dinero ilegal, ¿me explico? Todos esos detallitos que han hecho teatro del esperpento, pues, ¿no? Entonces, sí, me parece que se están haciendo como el tío Lolo, ¿no? Creo que el ecoloco y sus amigos tienen una estrategia muy clara, que es defender ciertos espacios, ¿no? Ajá. Es decir, quieren que no se logre la mayoría en las cámaras, y la Cámara, y quieren que defender algunos bastiones, pero otra vez es que son gángsters, y en ese sentido, por eso creo que el foco está en esos bastiones, el foco está en esos lugares que esta bola de gángsters no quiere perder, pues, ¿no? Por eso el foco está en Michoacán, y por eso el foco también está en Guerrero, es decir, la cantidad de negocios que hay, Punta Diamante, por decir algunos, pues, entonces, ojo, esto es una pelea en donde de un lado es seguro que son gángsters. Entonces, por eso están como focalizadas ahí las peleas, y por eso la oposición pues no tiene discurso, porque no es oposición, es el ecoloco, son gángsters, ¿no? La cuarta transformación es lo mejor que nos ha salido hasta el momento, y ojalá nos nos vaya saliendo mejor, y ojalá le vayamos entrando el 95% de la ciudadanía, que estoy segura de que queremos tener un país mejor. Los otros son gángsters. Entonces no hay nada que discutir ahí, pues. Y en ese sentido también me parece muy interesante el despliegue de seguridad, el despliegue de vigilancia financiera que ha soltado Santiago Nieto, justamente para la vigilancia electoral, para que no veamos el tinaquerío, el despenserío, las tarjetas de Monex, etcétera, etcétera, porque eso que ya no podemos ver, ¿no? A mí lo que me parece es que el Poder Judicial nos la debe, y claro que nos la debe. Es decir, en términos de eficiencia, si pudiéramos evaluar entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial va considerablemente más atrasado y tiene considerablemente más detallitos, desde que no se bajan los sueldos y etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué hacemos con este sistema judicial que nos la debe? Y tenemos que hacer evidente que nos la debe. Entonces, ahí es donde está, me parece, el acento de la historia, que nos lleva a pensar en un dilema bien importante, pues, ¿no? Si la ley no nos sirve para hacer justicia, entonces no nos sirve de nada. Si la justicia no nos sirve para restituir a los lastimados, entonces esa justicia no nos sirve.
y entonces volvemos a empezar. Una democracia que se usa como instrumento para lastimar a un pueblo tan lastimado no es una democracia verdadera. Yo cuestiono absolutamente la Constitución. Si no me sirve para hacer justicia, la vuelvo a escribir, me explico, como ciudadana. Entonces, esta democracia que tenemos, o esta cosa que tenemos, que aspiramos a que sea democrática, pues es un trabajo en construcción. Lo que quiero decir con esto es que dejemos de rasgarnos las vestiduras, porque lo que pasa es que la Constitución, güey, tenemos que hacer justicia en este país. Hay mucho atraso en eso, y el Poder Judicial nos la debe. Hay una cosa que tenemos que entender con respecto a la política, que es que se parece mucho a las relaciones de pareja. Es decir, cuando uno dice sí, ¿no? Es decir, dijimos sí votando por este presidente muchísimos millones de mexicanos, pero el trabajo no se acaba ahí. O sea, hay que chingarle como ciudadanos, pues hay que exigir, hay que funcionar también en ese sentido. El otro día que el presidente se vacunó, pues la imagen fue muy fuerte, pues, de las caras del presidente, pues, ¿no? Y el presidente fue sonriendo y fue sintiéndose muy contento y muy orgulloso de lo que estaba pasando. Y ese fue un momento entrañable, pues, ¿no? A mí me pasa, con todas mis diferencias que tengo con respecto a sus visiones sobre el feminismo, me pasa que le miro la cara y le sigo creyendo. Sí se da uno cuenta cuando la gente miente, sí se da uno cuenta viendo la cara, sintiendo las palabras, etcétera. Nuestro corazón, nuestros huesos, nuestro cuerpo está absolutamente capacitado para sentir por medio de la intuición la calidad de persona que está ahí enfrente. Y cierro nada más con esto. En uno de mis chats de la Benito Juárez, de vecinos de toda la vida, alguien por ahí pasó un meme que decía: el que vota por Morena es naco. Y me dolió muchísimo mi pechito, porque esa es la delegación Benito Juárez. Es decir, históricamente, yo que crecí ahí, ha sido tremendamente clasista, tremendamente aspiracional. Entonces, vale la pena que lo veamos, ¿no? Es decir, esos son los espejos que hay que ver. Tenemos que ver el espejo de que somos una sociedad bien violenta con las mujeres. Tenemos que ponernos al espejo de que no somos una sociedad justa, no somos una sociedad justa ni en lo cotidiano, y el Poder Judicial tiene muchas deudas con el pueblo de México.